Bueno, el tema que vamos a comentar es sistemas de acceso fijo inalámbrico de banda ancha. Eh, el temario, perdón, no está pasando la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, ¿Se ingeniero. escucha? Voy a quitar la cámara para evitar tráfico en este momento. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ahí se ve la pantalla sin problema. Bueno, bueno, muchas gracias. El tema del día de hoy es sistema de acceso fijo inalámbrico para banda ancha. Básicamente vamos a platicar en 4 temas. El primer tema es una breve introducción a lo que es nuestra compañía Radwin. Un poco también platicar aquí como introducción cuáles son las necesidades o el porqué de la banda ancha inalámbrica fija. Y también después seguiremos con lo que es la arquitectura y sistemas, un poco para que tengan conocimiento de nuestros productos, pero más bien es enfocado a cómo se aplican los productos y después hablar más enfocado en las tecnologías de aire y finalmente mostrarles algunas aplicaciones y casos de éxito de proyectos que hemos desarrollado. Bueno, el objetivo del taller es presentar las tecnologías que permiten expandir las redes de los operadores de cable principalmente. En este sentido, los sistemas de acceso fijo inalámbrico son un complemento a las redes de cable y de fibra. Es decir, no sustituyen a las redes, sino las complementan para aquellos casos donde por alguna razón no podemos expandir las redes de fibra, ya sea por economía, ya sea porque es complicado conseguir permisos para desplegar la fibra, ya sea porque estamos en una zona arqueológica o en un centro histórico. Es decir, hay diferentes razones para las cuales utilizar banda ancha inalámbrica. Y básicamente, repito, complementando a las redes de fibra y de cobre para aquellos casos donde no es posible llegar con fibra. Eh, Al final del día tratamos de ofrecer los mismos servicios que se ofrecen en cable o en fibra, es decir, internet, voz, video, tanto videovigilancia, videoconferencia e inclusive difusión de televisión tipo cable. Entonces, Radwin es una empresa, estamos basados en Israel, nuestra casa matriz. Tenemos oficinas en 18 partes del mundo, más de 200 partners en todo el mundo, distribuidores. Tenemos despliegues en más de 170 países y hoy en día más de 1 millón de radios desplegados a nivel mundial. Eh, Nos dedicamos principalmente a desarrollar, fabricar, diseñar equipos de acceso fijo inalámbrico, como es la presentación. Eh, Principalmente en las bandas inferiores a 6 GHz. ¿Qué tenemos abajo de 6 GHz? Por un lado, tenemos las bandas libres, que son muy importantes. Las bandas libres que tenemos, por ejemplo, en México tenemos 5.2, tenemos 5.4, tenemos 5.8, también tenemos la banda de 4.9 que se usa para seguridad pública, tenemos la banda de 3.5 que fue asignada para hace algunos años para educación, salud y gobierno. Es decir, abajo de 6 GHz tenemos una serie de bandas, principalmente las bandas libres, pero también como les decía, la banda de 4.9 de seguridad pública y la banda de 3.5, perdón, 3.3 de educación, salud y gobierno, y la de 3.5 que tienen algunos operadores como Telmex, como AT&T. Estos son nuestros despliegues. Tenemos despliegues en prácticamente todo el mundo, desde zonas, climas muy extremos como pueden ser Alaska o Rusia, o al contrario, muy calurosos como es el mismo Israel, Chile, en los desiertos, mismo México, en la parte norte de México, donde también tenemos climas desérticos, o muy húmedos como podría ser Florida, Tabasco, África, en fin. O sea, tenemos una variedad de operaciones en diferentes climas y aquí pueden ver nuestras oficinas y los despliegues en color rosa, en donde hemos desplegado principalmente sistemas, ¿no? La oficina de México es particularmente importante. La oficina de México, de Radwin de México, tiene
y se encuentra aquí el TAC, o sea, el Centro de Soporte Técnico para todo el continente americano. Es decir, desde México damos soporte técnico, desde Alaska hasta la Patagonia. En México mismo tenemos múltiples aplicaciones. La principal que tenemos es conectividad para operadores. La conectividad significa conectar usuarios o clientes de los operadores a su red. Esa es la principal, acceso de última milla, podemos llamar también. Tenemos conexiones de uno todavía, se usa mucho los C1 a pesar de que han sido, poco a poco se han ido moviendo hacia Ethernet básicamente, y aplicaciones de videovigilancia bajo el celular, conectividad general para edificios, y nuestros principales clientes en México es, por ejemplo, TotalPlay, Telmex, Bextel, en la parte de operadores, y por otro lado, lo que nosotros llamamos mercados verticales, tenemos muchas aplicaciones en Pemex, en CFE, y múltiples gobiernos estatales y municipales, principalmente con lo que es videovigilancia. Pero en particular quería hacer énfasis en el asunto de que aquí se encuentra el Centro de Soporte Técnico para todo el continente americano. Tenemos 3 centros de soporte técnico en el mundo. Uno se encuentra en Israel, donde atendemos Europa y África. Uno se encuentra en la India, donde se cubre Asia. Y el de México, que cubre el continente americano, como les platicaba, ¿no? En nuestros sistemas tenemos varios sistemas de diferente tipo para dar acceso inalámbrico. Hoy vamos a platicar principalmente de los sistemas punto a punto y punto multipunto y sus tecnologías. Tenemos también sistemas de movilidad, que no es el objetivo ahora, que principalmente tienen como función dar ancho de banda inalámbrico, con ancho de banda dedicado, hay que decirlo, dedicado para unidades en movimiento, donde sabemos dónde se va a ubicar el equipo o el equipo móvil. Por ejemplo, lo más común son trenes. Podemos dar alta capacidad a trenes. Sabemos dónde va el tren, siempre. Hacemos un diseño de cobertura inalámbrica hacia los trenes, de tal forma que podemos garantizar en el tren, por ejemplo, 100 megabits, 50 megabits, 200 megabits. Según el diseño que hagamos, podemos garantizar ese ancho de banda. Una vez a bordo, una vez que tenemos el backhaul o transporte de datos hacia el tren, ya dentro del tren podemos dar, por ejemplo, videovigilancia, Wi-Fi para pasajeros, control automático de trenes. Hay muchas aplicaciones para los trenes. Otras variantes son, por ejemplo, barcos alrededor de una plataforma petrolera, eh, eh, en las minas también para la maquinaria de las minas. O sea, hay muchas aplicaciones de movilidad, aunque hoy el tema va a estar más enfocado a la parte fija. El Smart Node, que es un equipo, es la clásica caja que va en todos los postes de videovigilancia. Aquí es equipo más bien para apoyar los sistemas inalámbricos. Incluye baterías y un LAN switch de fábrica. Es una batería de litio de fábrica, alimentando un LAN switch que a su vez puede alimentar cámaras, puede alimentar equipo inalámbrico. Y finalmente, que vamos a tratar también un poco más a fondo, son los sistemas de soporte a la operación, todo lo que es la planeación y la gestión de la red. Pero como les comentaba, nos vamos a enfocar más a estos sistemas hoy, el día de hoy. Por un lado, las soluciones punto a punto tienen como propósito enlazar el punto A con el punto B a través de un enlace de radio en las bandas que les comentaba, en nuestro caso, las bandas de uso libre, la banda de 4.9, 3.5, 3.3 principalmente. Entonces tienen como objetivo conectar el punto A con el punto B. Normalmente, en nuestros casos, la longitud máxima son 120 kilómetros, pero lo típico, dado que requiere en línea de vista, anda alrededor de los máximo 30, 40 kilómetros. Y por otro lado tenemos las soluciones punto multipunto, que tienen como propósito enlazar una radio base, en nuestro caso la nomenclatura HBS es High Speed Base Station, o sea, la radio base de alta capacidad, que enlaza múltiples usuarios en una zona geográfica, digamos. La longitud máxima de estos enlaces son 40 kilómetros, aunque típicamente andan alrededor de los 3, 5 kilómetros, también por requerimientos de línea de vista. Entonces aquí vemos un poco el esquema de lo que estamos platicando, es tener radiobases que con múltiples sectores, generalmente los sectores son áreas de cobertura de 90 grados, con múltiples sectores podemos iluminar zonas geográficas donde se encuentran los usuarios y de ahí enlazamos
a los usuarios hacia nuestra red. En nuestro caso tenemos dos sistemas principalmente, el NEO y el JET. El NEO se utiliza más en zonas residenciales o de pequeñas oficinas, mientras que los JET se ocupan más en zonas empresariales, donde requerimos ancho de banda dedicado. Obviamente, si tenemos ancho de banda dedicado, también podemos dar servicios residenciales. Aquí en la foto vemos una unidad de radio, son muy pequeñas, te voy a mostrarles otra fotografía, para tener la cobertura hacia una zona geográfica. ¿Cuáles son las aplicaciones para los operadores principalmente? Como les comentaba, son un complemento a las redes de cable o de fibra. Esa es su principal función. Cuando podemos poner fibra, usaremos fibra. O sea, por capacidad y muchas razones, es muchas veces la mejor solución. Sin embargo, a veces por costos, el despliegue de fibra no se justifica. Por ejemplo, en zonas rurales o suburbanas. Generalmente se justifica tender fibra cuando tenemos una gran cantidad de usuarios que cubrir. Cuando lo que se llama casas pasadas, por ejemplo, van a ser muchas, y entonces tendemos fibra, pero atendemos muchos usuarios, ¿no? En 1 kilómetro, 2 kilómetros de fibra, atendemos una gran cantidad de usuarios. Si solo vamos a atender, después de atender 3 kilómetros de fibra, vamos a atender a 10 clientes, obviamente se vuelve poco efectivo en costo. Por lo tanto, las soluciones inalámbricas sobre una solución atractiva, digamos, para las zonas rurales o suburbanas donde la densidad de usuarios no es tan alta. Otra razón de usarlo es llegar a tiempo al mercado. Probablemente hay un nuevo fraccionamiento, hay una nueva unidad, hay una nueva zona residencial y queremos llegar y ganar los clientes. Y tal vez tender fibra nos va a costar más tiempo por los permisos y muchas razones. Entonces nos conviene ganar el mercado y después tender la fibra cuando haya tiempo, ¿no? Otras razones, como les platicaba hace un momento, es ir a zonas arqueológicas, centros históricos, fraccionamientos. A veces los fraccionamientos quedan copados por un solo operador y queremos también entrar. Entonces, la tecnología inalámbrica nos permite dar cobertura en fraccionamientos donde por alguna razón no se puede. Otros campos de golf. O sea, hay muchas soluciones donde ya no es posible desplegar fibra, ¿no? Otro es respaldo a las redes de fibra o a respaldo a los usuarios con fibra. A pesar de que la fibra es muy confiable, pues está sujeta a caídas de postes, a cortes, robos. A veces la gente piensa que es cobre y tratan de robárselo y resulta que es fibra. O el mismo cobre, obviamente también se lo roban. Entonces, un usuario importante le podemos dar respaldo a su servicio por método inalámbrico, independientemente de que tenga fibra. Estas son las aplicaciones para los operadores, pero tenemos muchas aplicaciones más, como es minas, puertos, videovigilancia, zonas industriales, refinerías, sistemas SCADA, de automatización por ejemplo, en subestaciones eléctricas. O sea, hay muchas aplicaciones donde es necesario llevar ancho de banda a un punto y donde la tecnología inalámbrica es la más conveniente, ¿no? Ahora, los proveedores de servicios pues requieren servicios similares a los de la fibra y ese es el objetivo de nuestros sistemas, proveer servicios similares a los de fibra, en confiabilidad, en servicios que se puedan ofrecer, voz, datos, video, etcétera. Eh, Obviamente la fibra siempre podrá llevar más capacidad, más throughput que los sistemas inalámbricos, pero en cuanto a los demás, tratar de dar los mismos servicios que ofrece la fibra. Se han realizado algunas encuestas y para los proveedores de servicio los principales factores a considerar, uno es la confiabilidad. Entonces, parte de los sistemas es importante que los sistemas de radio sean confiables, por ejemplo, que sean IP67, en fin, que sean equipo confiable, que ofrezcan la capacidad que requiere el operador y el costo. Si tal vez no sea lo más importante, sí entra entre los principales factores a considerar. ¿Y cuáles son los desafíos para los operadores? Por un lado, cada vez requerimos capacidad mayor, por lo que necesitamos tener equipos que nos permitan crecer en capacidad, que sean confiables y estables, como comentábamos, que la experiencia del usuario sea similar a la de fibra, que no vean un retardo mayor,
perceptible, digamos. Muchas veces se tiene que recurrir o se usan frecuencias de uso libre. No siempre se tienen frecuencias licenciadas. Es más, diría que muy pocos operadores, sino tal vez solamente los grandes carriers tienen licencias para operar sistemas de radio en bandas licenciadas. Y aquí la mayoría de los casos es que en las bandas de 5 GHz a veces hay interferencia o muchas veces hay interferencia y requerimos de tecnologías que a pesar de estar en uso libre nos permitan tener servicios confiables y estables. Otro punto importante es bajar el costo operacional, es decir, no solo el costo de inversión, sino también el costo de operación. Y para eso se desarrollan sistemas de soporte a la operación que vamos a ver un poco más adelante, como ejemplos, y de cómo los sistemas de soporte a la operación nos pueden ayudar a mejorar los costos, por ejemplo, de instalación. Otro aspecto es que a veces están tarifas reguladas o bien hay una fuerte competencia y hay que ser competitivos. Es decir, finalmente los costos de inversión y de operación deben ser razonables para poder competir en el mercado. En cuanto a los servicios, bueno, los usuarios, nosotros clasificamos dos tipos de usuarios: los residenciales, que requieren voz, datos, acceso a internet, video, ya sea tipo de difusión de televisión o tipo tradicional, digamos, o bien over the top, que es decir, tipo Netflix, tipo YouTube, que baja sobre internet y hay que tener la capacidad suficiente para que los clientes puedan pues tener con servicios de video over the top o, como decía, en forma tradicional. Y por otro lado están los usuarios de negocios. La principal diferencia de los usuarios de negocio es que los usuarios de negocio requieren servicios SLA, es decir, servicios de ancho de banda dedicado, simétricos muchas veces, y servicios de VPN, troncales de voz, es decir, requieren mayor calidad de servicio, SIR y niveles de servicio con SLA, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a platicar un poco de la arquitectura de los sistemas nuestros, pero yo creo que son muy similares a otros sistemas como los nuestros, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los equipos punto a punto. No voy a hablar mucho de las tecnologías punto a punto, no voy a mostrar un poquito lo que son nuestros equipos en particular, para dar una idea. Me voy a enfocar más a las tecnologías punto a multipunto porque son más necesarias, digamos, cuando queremos ampliar las redes de fibra. Entonces, como les decía, los sistemas punto a punto tienen como objetivo unir dos puntos a distancia máxima de 100 kilómetros, de 120 kilómetros en nuestro caso, pero lo típico, dado que requieren línea de vista, es 30, 40 kilómetros, ¿no? Este es uno de nuestros sistemas. Tenemos una familia que se llama Radwin 2000. Lo que tiene es el radio, en este caso, el radio con la antena integrada, ¿no? Les decía, son una familia que va de 50 megabits a 150 megabits, hasta 120 kilómetros, pueden ser simétricos o asimétricos. Por ejemplo, simétricos si la aplicación principal es voz, asimétricos, por ejemplo, si la aplicación principal es videovigilancia, y entonces queremos que de las cámaras transmitamos mayor información hacia el centro de controles, es asimétrico. Hay funciones como selección automática ancho de canal, o sea, diferentes mecanismos para mitigación de interferencias, dado que muchas veces operamos en bandas libres. Y los productos son robustos, IP67, quiere decir que se pueden sumergir en el agua y seguirían operando hasta 1 metro. Entonces, es lo que comentaba, tienen que ser equipos robustos de intemperie que no presenten fallas, ¿no? Está entrando por ejemplo, bien lento. Por ejemplo, en zonas rurales, no queremos ir cada rato a una zona rural, ¿no? No queremos ir cada rato a una zona rural. Requerimos equipo que realmente sea del exterior y no tenemos que ir a zonas rurales a cada rato a reparar equipo que no tenía condiciones de trabajo verdadero en el exterior, ¿no? Aquí vemos una configuración típica con antena de exterior. Las antenas pueden ser de 2, 3, 4 pies de cada lado, ¿no? El radio, la unidad de radio, un cable UTP, categoría 5, y en el interior podemos tener unidades de interior o simplemente unidades tipo PoE que nos entregan Ethernet para el cliente y por otro lado alimentación y la información que vamos a transmitir hacia el radio.
y el radio a través de la antena hace todo el trabajo. Una vez que tenemos Ethernet, los radios operan en capa 2. Teniendo capa 2 podemos transmitir voz, datos, video, y en un punto a punto no hay ningún problema de asignación de recursos, puesto que es una relación 1 a 1 en la transmisión, ¿no? Aquí vemos la misma configuración, pero con antenas integradas, la unidad de radio, el equipo de la antena integrada. En este caso mide 1 pie, o sea, 70 centímetros, son muy pequeñas. Y igual en la parte interior comunica la LAN del cliente con la LAN de su contraparte. En nuestro caso tenemos principalmente, hoy en día se usan más 2 familias de la de máxima capacidad, de throughput agregado. Throughput agregado significa la suma de la transmisión y la recepción, 650 megabits, y los alfa hasta 500 megabits. Y las bandas que más se ocupan en México es de 4.9 de seguridad pública y todo el rango de bandas libres. No obstante, ahí existen, como les decía, en 3.5, por ejemplo, que tienen algunos operadores en México. La capacidad o el throughput se ve afectado por la distancia, y esto es importante. Por ejemplo, si tenemos 750 megabits en un canal de 80 megahertz a pocos kilómetros, ya a 20 kilómetros probablemente tenemos 500 megabits. Lo comento porque generalmente la distancia afecta la capacidad por diferentes razones, por nivel de señal, por latencia en la transmisión. Se va disminuyendo el throughput conforme vamos teniendo mayor longitud de enlace. En 40 MHz, el mismo caso, tenemos aproximadamente 350 megabits en los primeros kilómetros, pero digamos ya en 20 kilómetros tenemos menos de 300. Bueno, los sistemas punto a multipunto. Aquí el esquema es cubrir zonas geográficas a través de radiobases que cubren una zona geográfica y donde tenemos los usuarios. Les comentaba que la distancia máxima son 40 kilómetros, típico alrededor de 5 kilómetros por cuestiones de línea de vista. Pero si hay línea de vista y con antenas de suficiente tamaño, podemos llegar a los 40 kilómetros. También les decía, en nuestros sistemas tenemos 2 tipos de sistemas, NEO, que nos permiten atender al mercado residencial o de pequeñas empresas, lo que llaman en inglés Small Office, Home Office, o bien donde tenemos clientes empresariales que requieren servicios de SLA, ¿no? O sea, SIR, ancho de banda dedicado, menor latencia, son más estrictos en la calidad de servicio. Esta es la arquitectura típica de un sistema. Generalmente tenemos las radiobases que tienen sistemas con antenas sectoriales. Las antenas sectoriales cubren sectores o áreas, digamos, de 90 grados, 60 grados, 120 grados. En nuestro caso, lo más común es 90 grados. Entonces, si queremos tener una cobertura de 360 grados, requerimos 4 HBS o 4 radiobases o unidades de radiobase que nos permiten dar la cobertura de 360 grados. Después tenemos el equipo de usuario. El objetivo es conectar la LAN del cliente, donde podemos transmitir voz, datos, video, hacia la red del operador. Nuevamente la distancia máxima 40, típica unos 5 kilómetros. Después tenemos la unidad interior que concentra el tráfico y lo entrega en alta capacidad hacia la red del operador. En la red del operador tenemos la gestión, podemos tener un mecanismo de autentificación y de asignación o configuración automática de los suscriptores. De tal forma que cuando un suscriptor recién se instala, solicita a través de la radio base su configuración y automáticamente se descarga la configuración. Esta es una función. Las otras funciones, bueno, la administración de la red y las herramientas que están en la nube de planeación y de gestión de proyectos, que vamos a hablar un poco más adelante, que nos permiten controlar las instalaciones, generar órdenes de trabajo a los teléfonos inteligentes de los instaladores. Los instaladores a través de Wi-Fi se conectan con el suscriptor que están instalando, con el equipo remoto del cliente y configuran, alinean a través de su teléfono inteligente. Una vez que terminan, genera automáticamente, sin que el instalador pueda modificar el resultado de sus pruebas. El equipo hace una prueba, por ejemplo, de nivel de señal, de throughput,
este resultado, sin que el operador lo pueda modificar, el instalador, se reporta al gestor de la red. Entonces, esta es la arquitectura general de un sistema punto multipunto. Aquí pueden ver una fotografía de una radiobase. Esta es una radiobase que soporta 750 megabits. Pueden ver lo pequeña que es. Aquí vemos algunos ejemplos, nada más para que vean de lo que estamos platicando. Aquí está una radiobase que cubre un sector de 90 grados. Aquí la pueden ver en un acercamiento. Y acá vemos un instalador que está instalando un equipo de teclado cliente, un suscriptor, y vemos que lo está alineando con su teléfono. Entonces, la arquitectura general la podemos ver como en tres capas. Por un lado, las radiobases. En nuestro caso, tenemos tres tipos de radiobases de ancho de banda dedicado, especialmente para mercados residenciales, y esta que es para zonas rurales, que voy a platicar un poco más adelante de ella, que se llama multisector, que tiene como objetivo, con una sola unidad de radio, cubrir 360 grados. Estas radiobases en particular, aunque nos ofrecen una cobertura de 90 grados, tienen antenas inteligentes beamforming, que lo voy a explicar más adelante, pero el objetivo es que, si bien es cierto que la cobertura son 90 grados, cuando habla con un suscriptor, con un remoto, forma un haz. Ese haz puede ser tan pequeño como 8 grados, de tal forma que emulamos un punto a punto en un sistema punto multipunto. Y aunque la cobertura, les digo, sea de 90 grados, cuando habla con un suscriptor, forma un haz, de tal forma que toda la energía del radio se concentra en ese haz para tener mayor longitud de enlaces o más robustos, y también para anular interferencias. Es un tema que voy a comentar más a profundidad, pero esa es la diferencia de estos sistemas, que son con antenas inteligentes. Después tenemos los suscriptores, que es la siguiente capa, que son suscriptores en nuestras familias SU Pro, que son para uso empresarial con ancho de banda dedicado, y las SUR, que son más bien para clientes residenciales o pequeñas empresas o negocios. Aquí lo vemos, unas fotografías con antena integrada y conectorizado para antena externa. Y después tenemos los sistemas de soporte a la operación. Sistemas para llevar a cabo la planeación, tener mapas de cobertura, sistemas de control de las instalaciones, sistemas que apoyan en el teléfono inteligente al instalador a instalar, y finalmente la gestión de red. Bueno, aquí hago una pequeña diferencia en nuestras familias. Los equipos Jet, perdón. Los equipos Jet están hechos especialmente para SLA, ¿no? O sea, SIR o ancho de banda dedicado. Obviamente soportan también BSTEFOR. BSTEFOR también los Neo solamente soportan BSTEFOR, por eso están hechos para el mercado residencial. Los throughputs, 650 megabits, los normales, y lo que llamamos Duo, que también vamos a ver más adelante, de doble portadora, es decir, tienen dos canales de radio en el mismo equipo, soportan el doble de ancho de banda. Y usuarios, los normales soportan 64, los Duo el doble de usuarios en cada radio. Si pongo 4 radios, 8 radios, obviamente voy multiplicando esto por la cantidad de usuarios que voy accediendo. Y finalmente, los Pro tienen una inmunidad de interferencia muy alta, la más alta de la industria, y los Neo son los mejores de su clase en cuanto a sistemas residenciales. Entonces, los equipos que usan beamforming obviamente se usan para dar cobertura en zonas muy pobladas, donde hay una gran cantidad de usuarios, ¿no? O donde queremos tener, a través de instalaciones sencillas, tener una cobertura para zonas donde hay muchísimos usuarios. Por otro lado, los equipos multisector, que esto es lo que voy a platicar en multisector, no voy a platicar ya mucho más, pero simplemente son sistemas que con un solo radio nos pueden dar coberturas de 180 o 360 kilómetros, generalmente para rangos cortos, para atender zonas rurales, zonas industriales, donde no requerimos grandes distancias y probablemente haya poca interferencia, y por lo tanto no requerimos tecnologías avanzadas como antenas inteligentes. Entonces, la idea básicamente es, con un solo radio,
cubrir 4 sectores donde tenemos a nuestros usuarios. Aquí pueden ver una fotografía, básicamente es un radio con una antena en forma de L, de tal forma que atendemos, por ejemplo, al oriente y al sur. Y de este lado se le puede agregar una antena que atiende al lado norte y al lado poniente. Entonces, con un solo radio, pero con antenas en forma de L, se logra la cobertura de 360 grados con una sola unidad de radio. Esto implica menores costos de instalación, un solo cable, también más económico instalar, una sola unidad de PoE o de energía, un solo juego de protectores de descargas eléctricas, es decir, todo lo simplificamos para atender a una área relativamente pequeña, ¿no? Aquí son aplicaciones típicas, ¿no? Una comunidad pequeña, rural, la podemos atender con un sistema de este tipo, ¿no? También una zona suburbana, por ejemplo, podemos atender múltiples usuarios a través de un sistema como este. Este sistema de multisector o multisectorial de nosotros también soporta ancho de banda dedicado para empresas o best effort para residencias o unidades residenciales. La misma aplicación puede servir para sistemas SCADA, videovigilancia, zonas industriales, donde probablemente, si yo tengo de aquí a acá 2 kilómetros, por ejemplo, sea más que suficiente tener 2 kilómetros y 2 kilómetros, 4 a 6 kilómetros. Generalmente un aeropuerto, un parque industrial, un patio de ferrocarril, por ejemplo, quedan cubiertos, una subestación eléctrica, una refinería, quedan cubiertas por estas longitudes de enlace. En cuanto a los suscriptores, estos son nuestros suscriptores, llegan hasta 500 megabits, con antena integrada igual de un pie, por ejemplo, o conectorizado para antena externa. También son IP67 y se configuran con la aplicación de teléfono, también se puede hacer con una PC, pero generalmente se hace con el teléfono para que sea más sencillo y más simple de instalar. También son IP67, lo que les decía, son equipos robustos que soportan realmente, están clasificados para intemperie. Aquí vemos también su configuración típica es un radio con antena integrada, por ejemplo, de un pie. Tenemos el cable UTP que va hacia la casa y tenemos la unidad de PoE que se parece a la cargador de una PC, ¿no? Que nos entrega ya la red del cliente, la LAN. Y por otro lado tenemos la antena con antena externa, si tengo mayor distancia, 2, 3 pies es lo típico, pero puede ser más grande. El radio de antena externa que se conecta a la antena y por otro lado a la casa del cliente. Y como les decía, se configuran a través del teléfono inteligente. ¿Cuáles son las tecnologías de la interfaz de aire que nos permiten tener servicios robustos, digamos, a pesar de trabajar en banda libre? Ha habido un desarrollo de la industria y en particular de nuestra empresa en diferentes tecnologías. De las primeras, hace ya algunos años, todos nuestros equipos son MIMO FDM, pero se fueron desarrollando tecnologías como es GPS para sincronía, después una arquitectura TDMA similar a los C1 para dar ancho de banda dedicado. Operación sin línea de vista a través de reflexiones y antenas inteligentes de beamforming. Posteriormente tenemos sistemas, se integró la tecnología beamforming o de formación de haces. Después, radios de doble banda y la segunda generación de antenas. Hoy en día tenemos sistemas, en México no se pueden desplegar, que operan en canales de televisión para llevar transmisión de datos, pero aún en México la banda no está disponible para esto. Y finalmente, lo que es los sistemas de soporte a la operación. Todas esas tecnologías, como son modulación automática, corrección de errores, retransmisiones de bajo delay, transmisión no interrumpida, OFDM, todo esto nos permite trabajar en bandas libres con calidad de servicio. Y finalmente, digamos, en los últimos años, las antenas inteligentes ha sido un gran paso en este sentido, ¿no? ¿Qué son las antenas inteligentes?
Las antenas inteligentes, como en las radiobases JET y NEO, lo que hacen es, desde el punto de vista de diseño, nos ofrecen una cobertura de 90 grados. Sin embargo, cuando se comunican con un equipo suscriptor, forman un haz. Este haz puede ser tan pequeño como 8 grados, digamos, de tal forma que toda la energía del radio se concentra en el haz y no desperdiciamos energía donde no es necesario. Este es el concepto. Cada vez que establece enlace con un suscriptor en una estructura, porque cada suscriptor tiene su tiempo de transmisión, entonces con ese tiempo de transmisión también el enlace se mueve hacia ese usuario. En una antena convencional, cuando es una antena sectorial convencional, tenemos una cobertura, por ejemplo, de 90 grados, como se muestra aquí, pero hay energía que se desperdicia en zonas donde no hay usuarios y por lo tanto usuarios que están más lejanos tal vez no tengan servicio. Al formar un haz estrecho, toda la energía del radio se concentra y por lo tanto o tenemos enlaces más robustos o tenemos mayor longitud de enlaces. Cuando hablamos de interferencia, una antena convencional escucha la interferencia que viene dentro del sector. Puede estar hablando con este suscriptor, pero va a escuchar la interferencia que viene de acá. Porque la antena que escucha 90 grados no tiene mecanismos de discriminar una señal interferente que viene dentro de su área de cobertura, de lo que está escuchando. Con beamforming, el patrón de recepción de la antena se cambia para escuchar al suscriptor con el que está en comunicación. Por lo tanto, las fuentes de interferencia o se escuchan por un lóbulo secundario o lateral de la antena, pero no lo escucha por el lóbulo principal. Y dado el caso que la interferencia venga en el mismo sentido del lóbulo principal, tal vez tengamos problemas de interferencia con un suscriptor, pero no con todos. En una estructura normal tenemos interferencia con de todo el sector. Esté hablando con el suscriptor que esté hablando, estoy escuchando la interferencia, puesto que no tengo forma de discriminarla, ¿no? Voy a presentar un pequeño video. ¿Sí se escucha? Los proveedores de servicios Gracias. se esfuerzan continuamente por aumentar la capacidad de la red para atender más suscriptores ofreciendo mayor capacidad. Sin embargo, los proveedores de servicio que operan en bandas licenciadas de 3,5 GHz se encuentran con la problemática de la falta de espectro y de capacidad reducida de los sistemas punto a multipunto WiMAX. Los proveedores de servicio que operan redes punto a multipunto en bandas no licenciadas también afrontan dificultades para cumplir con los SLA debido a los efectos adversos de la interferencia de señal de sistemas de terceros. Buscando redefinir el rendimiento del acceso de banda ancha inalámbrico, se introdujo en el mercado Radwin 5000 Jet, una disruptiva solución punto a multipunto con beamforming inteligente. La solución JET con beamforming consta de un conjunto de elementos de antena que se combinan para generar un haz estrecho y orientable para una mayor ganancia del sistema de cara a potenciar la capacidad y el alcance. La inmunidad a la interferencia se mejora inmensamente como resultado de reemplazar el amplio haz de las antenas sectoriales comunes con un haz directivo. Junto con la interfaz aérea especial de Radwin, JET asegura servicios con SLA garantizados en espectros ruidosos donde las soluciones convencionales no pueden operar. En las implementaciones punto a multipunto típicas con antenas sectoriales, los sectores adyacentes del haz se sobreponen, creando un alto nivel de autointerferencia que reduce la capacidad del usuario. Al contrario de las antenas sectoriales típicas, el haz directivo de JET reduce al mínimo las autointerferencias entre sectores adyacentes y sitios cercanos, logrando una mayor capacidad de red por medio de una reutilización de frecuencias sin igual. Cuando hay problemas con las condiciones de línea de visión, la antena con beamforming de JET automáticamente elige la dirección de haz óptima para lograr el mejor alcance por una ruta de reflexión o difracción, dotando a los proveedores de servicio con una mayor cobertura y mejor utilización de la infraestructura. Radwin 5000 Jet ha sido seleccionado e implementado comercialmente por los principales operadores de todo el mundo. Los proveedores de servicio para quienes Radwin es nuevo pueden actualizar sus redes a Radwin 5000 Jet fácilmente para obtener el mejor rendimiento de la industria.
Los proveedores de servicio que ya trabajan con soluciones Radwin 5000 pueden aumentar el rendimiento de sus redes fácilmente, implementando estaciones base JET que son compatibles con las versiones anteriores de las unidades Radwin 5000 de los suscriptores. Bueno, el paro es, quería mostrarles más cómo funciona los sistemas beamforming. Ahora, beamforming de doble haz. Así como tenemos un haz, podemos sistemas con doble haz. Eso tiene varias ventajas. Ahorramos espacio en torre porque no queremos poner dos radios, nada más ponemos uno. Requerimos dos canales de radio, o sea, dos canales de 40 MHz o de 80 MHz en la banda. Y cada uno atiende a un grupo de usuarios. Y la principal ventaja es incrementar la capacidad al doble, tanto en throughput como en servicio. Entonces, si tenemos dos portadoras, tenemos cada una 150 megabits, nos lleva a 1.5 gigabits en un sector. Puedo poner 4 sectores como estos y por lo tanto tendré ya 6 gigabits en una radio base. Y a través de esto, pues dar servicios de televisión digital, de internet, de telefonía voz sobre IP, ¿no? Que es el objetivo final. Una vez que tenemos doble portadora, hay otra función que nos ayuda a mantener alta confiabilidad en los enlaces. Pensemos en esta solución que tenemos doble haz, la frecuencia 1 atendiendo un grupo de usuarios, la frecuencia 2 atendiendo a otro grupo de usuarios. Sin embargo, pensemos que el usuario que tenemos aquí sufre de interferencia y tiene pérdida de sincronía o una pérdida de señal. O simplemente baja su nivel de servicio. Este usuario que estaba operando en la frecuencia 2, bueno, automáticamente el sistema lo mueve a la frecuencia 1 que no tiene interferencia. De tal forma que tenemos una especie de redundancia o diversidad de frecuencia en el sistema. De esta forma, incrementamos notablemente la confiabilidad hacia los usuarios. Otra función es, por ejemplo, tenemos un grupo de usuarios atendidos por la frecuencia 1 y otro grupo de usuarios atendidos por la frecuencia 2. Sin embargo, en la frecuencia 2 tenemos saturación, hay mucho tráfico. Todos están transmitiendo, todos están operando y la frecuencia 1 tal vez esté más descansada, no tiene tanta carga. Lo que podemos hacer es, durante la hora pico, el usuario que tiene, uno de los usuarios o varios usuarios, pasarlos a la frecuencia 1 y hacer un balance de cargas. Es decir, tenemos mayor confiabilidad y balance de cargas entre las dos frecuencias para mejorar, por un lado, el nivel de experiencia del usuario, que mantenga el máximo throughput todo el tiempo, pero también la confiabilidad en caso de que tenga algún problema. Esto nos lleva a lo siguiente. Una radiobase típica, si tenemos un 10% de problemas, va a tener también un 10% de fuera de servicio. En este caso, con un 10% de condiciones adversas de propagación, dado que multiplicamos la probabilidad de estar fuera de servicio del 10% y 10%, esto nos lleva a un 1%. Es decir, mejoramos notablemente, el 10% es solo un ejemplo, pero lo que queremos decir es que baja en forma cuadrática los fuera de servicio de un usuario y mantenemos, por lo tanto, una mucho mayor confiabilidad y disponibilidad de los servicios. Parte de la tecnología con la que se cuenta es, por un lado, voy a explicar lo que es best effort y lo que es SIR. En best effort, yo tengo un tubo, por ejemplo, de 100 megabits, 200 megabits, 500 megabits. Si solo un usuario está operando en un momento dado, los 500 megabits son para él. Si hay solo un usuario, los 200, todo el throughput es para él, igual si hay 3. Si los 3 usuarios entran al mismo tiempo, comparten el ancho de banda entre 3. Esta es una forma de asignar los recursos de ancho de banda. Cuando tenemos usuarios empresariales, funciona similar, sin embargo, con una diferencia. Si solo hay un usuario activo, todo el ancho de banda es para ese usuario. Si solo hay un usuario activo, igual. Sin embargo, si todos los usuarios entran, cada uno tiene un nivel de SIR. Es decir, probablemente este usuario tiene
si hablábamos de 200 megabits, este tenga 100 megabits de ancho de banda dedicado, este tenga 30 y este tiene 20. En ese momento, en la hora pico, cuando todos entran, se les garantiza el ancho de banda que han contratado. Y se pueden hacer combinaciones entre best effort y con CIR, ¿no? Entonces, esto es para poder atender a los clientes empresariales con ancho de banda dedicado, aunque estemos en banda libre, y por otro lado, usuarios residenciales que no requieren ancho de banda dedicado, entonces le podemos tener best effort. Y esa es la forma en que opera. Ancho de banda de canal opera de la siguiente forma, y esta es una explicación general de la interfaz. Los equipos funcionan con una alta modulación y un control de errores. Pensemos que estamos en un canal de 80 MHz, no hay ruido, no hay interferencia, no hay nada, todo está bien y el sistema está operando en su máxima capacidad. Sin embargo, cuando hay degradaciones de las condiciones de propagación, el radio automáticamente disminuye o cambia el sistema de control de errores, y este sistema de control de errores se hace más robusto, pero menos eficiente, y por lo tanto, transmitimos a menos velocidad, pero más robusto. Después puede inclusive cambiar la modulación, por ejemplo, de 256 QAM a 64 QAM. Y de esta forma, el radio disminuye y vuelve a incrementar según las condiciones de propagación, tratando de mantener el throughput mayor posible. Ese es el esquema, tratar de mantener el throughput mayor posible en condiciones confiables. Ahora pensemos que hay una fuente de interferencia y el radio hace este proceso de bajar modulación y de repente llega a un nivel que se da cuenta que si se cambia a 40 MHz, tiene un mayor throughput que si sigue bajando. El radio, por lo tanto, respira en el ancho de banda, en el espectro. Si estaba en 80 MHz, pasa a 40. Cuando la interferencia cesa, regresa a 80. Puede bajar a 20. Y nuevamente, la idea es mantener el mayor throughput posible para un usuario en las condiciones de propagación que se tengan, en forma confiable. Cuando es punto a punto, cada radio tiene su propio esquema. Cuando es punto multipunto, un usuario puede estar en 80 MHz, otro puede estar en 40. O sea, cada usuario tiene su interfaz independiente, dado que al formarse un NAS, ese AS se ajusta a las condiciones de cada enlace, de cada usuario. Sincronía es otro punto importante que nos permite tener múltiples usuarios en una torre. Cuando tenemos muchos usuarios en una torre, múltiples radios en una torre, y un radio está transmitiendo, interfiere al radio que está recibiendo. De esta forma, parte del espectro se daña, es decir, un radio que transmite aquí bloquea la recepción del otro o la daña, la interfiere. Cuando están sincronizados los radios, todos transmiten al mismo tiempo, por lo tanto, cuando este está hablando, este no está escuchando. Y todos escuchan al mismo tiempo. Esta sincronía se logra con los mismos radios, pero, por ejemplo, las radiobases nuestras tienen GPS integrado, de tal forma que podemos tener sincronía muy sencilla entre torres o entre radios de un mismo sistema. Lo que es IPTV, tenemos dos tipos de transmisión de televisión sobre el sistema. Por un lado, los sistemas de tradiciones, las normales para History Channel, Fox, canales de televisión abierta que se transmiten sobre cable. Y por otro lado tenemos los servicios de over the top, que simplemente como Netflix, como YouTube, que sobre la red de internet bajamos televisión. Y aquí lo que requerimos es ancho de banda suficiente para proveer estos servicios con calidad. Básicamente, cuando usamos televisión tradicional, tenemos generalmente el GDEN, los sistemas del operador, los OLTs que transmiten sobre fibra. Llegamos a la casa del cliente, donde tenemos el set-top box para televisión, voz y datos. Aquí la idea es sustituir la parte de fibra por un sistema inalámbrico. Una vez que llegamos a la casa del cliente, nuevamente está el set-top box para televisión, la parte de voz sobre IP y la parte de Internet, acceso a Internet. En estos casos necesitamos una tecnología multicast y GMP, de tal forma que, por ejemplo, si un cliente está viendo 3 canales de televisión, otro 2,
en la red no viajen 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales, viajan nada más 3. Es decir, con multicast logramos hacer eficiente la transmisión de televisión a través de la red para no saturar la red transmitiendo N veces los mismos canales que están viendo los clientes. Después tenemos los sistemas de soporte a la operación. Tan importantes como los sistemas, las tecnologías de beamforming, etcétera, es el soporte a la operación. Por un lado, porque es lo que nos permite mantener bajo costo de operación, y eso es muy importante para un operador. Por un lado tenemos las herramientas como WinPlan, que lo que hacen es mostrarnos la cobertura, ¿no? En colores, el nivel de señal o throughput que podemos ofrecer a cada cliente según la región. Nos puede dar el throughput para cada uno de ellos y está basado en web. Estas son las herramientas del ingeniero para planear. Y son importantes porque optimizan el diseño de la red y la cantidad de radiobases que vamos a desplegar, ¿no? Después tenemos lo que es WinDeploy. WinDeploy es una tecnología, o es un sistema más bien, que está en la red, que nos permite ver en forma gráfica las instalaciones de usuarios que estamos desarrollando. Esta es la herramienta del gestor o del administrador del proyecto. Él puede ver, una vez instaladas las radiobases, qué usuarios están desplegados, cuáles no, cuáles tienen problemas, cuáles quedaron con niveles bajos de señal. Por ejemplo, en rojo pueden estar los que no se han instalado, en azul los que tienen algún problema, en verde los que se instalaron correctamente. Ese sistema genera órdenes de trabajo al teléfono del usuario, del instalador, al teléfono del instalador, quien a través del teléfono, como si fuera un pequeño radar, alinea la antena, hace pruebas, le dice el nivel de señal, el nivel de throughput. Cuando termina la instalación, automáticamente reporta al gestor de proyectos. De esta forma, tenemos que el administrador del proyecto puede autorizar o no al instalador a dejar el sitio cuando todavía está ahí, y no que instale, se vaya y luego lo tengan que hacer regresar e incrementen los costos de instalación. De esta forma, el instalador, el gerente de instalación aprueba o no la instalación, y en forma gráfica ve el avance de todo el sistema. Y el instalador no puede modificar estos valores. Están fijos, o más bien los lee a través del teléfono inteligente y los reporta como quedaron la lectura, ¿no? WinManage es la herramienta de gestión que nos permite tener la visión general de la red, la administración de las fallas, alarmas, monitoreo de desempeño, todo esto en forma centralizada. Y hay redes pequeñas desde 250 usuarios hasta 50,000 elementos de red, ¿no? Para concluir, voy a hablar de algunas aplicaciones, fotografías de instalaciones y algunos casos que espero les sean de interés. Aquí vemos un ejemplo, una zona rural. Aquí vemos las radiobases instaladas, dando una cobertura de 360 grados, 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 radiobases para tener la cobertura completa en una zona, pues, rural, digamos, ¿no? Aquí vemos un sistema dúo de 1.5, también en una zona rural, digamos, una antena un poco más grande, con doble portadora, ¿no? Aquí vemos una multisector. Pueden ver cómo una sola unidad de radio tiene una antena en forma de L para apuntar, por ejemplo, aquí, no sé, hacia el sur y aquí hacia el poniente, ¿no? Si pongo otro juego de antenas, pero un solo radio, ya tengo la cobertura de 360 grados en con un solo radio para minimizar los costos de instalación y de operación, considerando que en esta zona haya pocos usuarios, ¿no? Esta es una aplicación en Estados Unidos para una cooperativa eléctrica, 17,000 clientes en 2,000 millas cuadradas. La intención es llevar también fibra, finalmente, de 3 a 5 años, pero como decía, por lo pronto se gana el mercado. Este es muy interesante porque que muestra la sencillez de las instalaciones. Este es un sitio de radiobase. Pueden ver que es un poste de madera o puede ser una torre, pero es una instalación muy sencilla porque las antenas son muy pequeñas.
Inclusive aquí pueden ver otro caso donde se ven las líneas eléctricas, se aprovechan los postes de energía eléctrica para instalar las radiobases. Aquí pueden ver, aquí por ejemplo hay 1, 2, 3, 4, por 4 niveles, aquí hay 16 unidades de HBS o de 90 grados con beamforming en este caso, y para soportar más de 1000 usuarios en este lugar. Los suscriptores, ya hemos visto algunas fotografías de ellos que van en las casas, son fijos, pues acceso fijo finalmente, y aquí pueden ver un par de fotografías. Este es otro proyecto, Connect Found America, sería muy parecido a lo que es México Conectado. Son fondos de gobierno para llevar capacidad o internet en zonas rurales de Estados Unidos o mejorar la capacidad rural en Estados Unidos. Aquí vemos una instalación. Básicamente, este es un cliente Frontier, que es una empresa grande en Estados Unidos, más de 22,000 empleados, y la idea es llevar en zonas rurales más de 25,000 por cada casa o para cada usuario, ¿no? Esta es la cobertura en Estados Unidos de las zonas rurales. Básicamente es mejorar o llevar internet a zonas rurales en Estados Unidos, ¿no? Este es el mismo proyecto, pero en Alaska. Aquí es para mostrar todos los tipos de clima. Pueden ver los climas adversos que hay en Alaska. Y aquí es llevar internet a 32,000 comunidades de Alaska, en un proyecto multianual, también de Connecting America Found, de los fondos americanos para llevar internet a zonas rurales, ¿no? Chile es otro ejemplo. Aquí son soluciones punto a punto y punto a multipunto, reemplazando la tecnología WiMAX, que fue popular hace unos 8 años o 10, con más de 10,000 usuarios hoy en día en Entel, el principal operador en Chile, ¿no? Amarillo es una empresa en Estados Unidos, un wireless ISP. Su objetivo es llevar 50 megabits a clientes residenciales y 150 megabits a usuarios de negocio. Para esto usa nuestros equipos con formación de ACES o beamforming, ¿no? Perdón, aquí. Perdón, faltaba uno, no sé por qué. Bueno, Total Play en México es nuestro principal cliente, más de 10,000 usuarios en México, básicamente con múltiples aplicaciones, respaldo de fibra, hizo muchos proyectos de México Conectado. De hecho, la foto que se ve aquí es una escuela, está nuestro radio, Wi-Fi para darle a la zona, a los usuarios cercanos a la escuela, llevarles conectividad inalámbrica. Alguien que se acerca puede tener conectividad, y aquí está nuestro radio. Y radiobases realmente muy saturadas, las que usamos en múltiples aplicaciones que tiene Total Play en México con nosotros. Entonces, las conclusiones, pues los sistemas de acceso fijo inalámbrico, su objetivo, como comentábamos, era llevar ancho de banda, voz, datos, video, que complementan las redes de fibra del operador. Para esto se requieren tecnologías como beamforming, ancho de banda dedicado, enlaces robustos, porque son servicios para un operador. Es decir, no solo es dar ancho de banda, sino llevarlo con suficiente tecnología, digamos, para que estemos seguros que sean servicios confiables y robustos, con sistemas de soporte a la operación que le permitan al operador pues hacer despliegues masivos, controlados, como con WinDeploy, que genera la orden de trabajo al instalador, que la lleva en su teléfono, instala y reporta automáticamente con fotografías, etcétera, desde su teléfono hacia el gestor del proyecto. Tecnologías como Prime Carrier, que nuevamente, al ser una doble portadora, podemos asegurar o incrementar notablemente la confiabilidad en forma cuadrática del servicio que ofrecemos a los clientes. Radiobases de alta capacidad y usuarios también hasta 500 megabits que nos permiten dar una gran variedad de aplicaciones, incluyendo lo más complicado que sería televisión, ¿no? Obviamente voz sobre IP y acceso a internet son posibles, ¿no? Y finalmente se disponen de pues, sistemas
punto a punto, punto multipunto, con beamforming, que nos permite, y multisector también, obviamente, que nos permiten, pues, tener siempre la mejor solución para una zona rural, para una zona, ¿cómo puedo decir?, urbana, suburbana, depende de los requerimientos de throughput, de cantidad de usuarios y de la aplicación que queremos dar. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya sido útil y de interés esta presentación. Y bueno, estoy a sus órdenes para las preguntas que pudiese haber. Muchas gracias Manuel. Muy interesante, muy completa la información. Gracias. Quiero agradecerte por la aportación que nos acabas de presentar. Y bueno, pues estamos a la espera de tener algunas preguntas. Tenemos aquí un par de comentarios. El ingeniero Guillermo Una nos dice que si podríamos enviarles información del sistema móvil para trenes. Sí, claro que sí. Sí, Claro que sí. Su correo y te lo hago llegar para que le... Sí, con mucho gusto. ¿Puedo comentar? Sí, adelante. Que solo tenemos un sistema en México que desafortunadamente no está operando, que es el Tren México-Toluca. A través de Thales y CAF fuimos seleccionados, cumpliendo con los requerimientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y fuimos seleccionados para ese tren. Sin embargo, en México, desafortunadamente, sabemos que el tren no ha entrado en operación todavía, pero tenemos muchos ejemplos y mucha información de trenes en otras partes del mundo, sistemas de metro, por ejemplo, el metro de Moscú, en fin, hay muchos sistemas que podemos aportar información y información técnica de los sistemas con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel. Tenemos Ana Karina Pérez, nos pregunta si tienen alguna app de planificación de enlaces libres en el portal y nos deja sus datos para compartirle la información. Tenemos dos sistemas y con mucho gusto les mando la liga para que puedan entrar. Uno, nosotros le llamamos, es el calculador de enlaces, en inglés Link Budget Calculator. Esa es nuestra descripción, que es un calculador de enlaces. Lo que hace el calculador de enlaces es, cualquiera persona puede entrar a través de la página de Radwin, pueden ver el perfil topográfico del enlace, el cálculo del enlace, cuál throughput van a tener, qué nivel de señal, qué nivel de confiabilidad según la zona climática en la que van a estar, donde llueve más, obviamente más restricciones en la confiabilidad. Y también para los sistemas punto a multipunto nos permite ver el throughput y niveles de señal según el caso. Ese es un sistema que está en la página de Radwin, con mucho gusto les paso el link. Y ese es un sistema. El otro es lo que yo mencioné en la presentación, que es WinPlan. Este es un sistema más complejo que es para digamos, se requiere entrenamiento. Y lo único que se requiere es tener el entrenamiento de nuestra parte para tener acceso. Pero sí requiere entrenamiento porque ya habla de más cosas como interferencia entre sistemas, usa mapas Clutter más sofisticados, digamos, mapas topográficos con Clutter. O sea, usa más cosas más complicadas que requieren entrenamiento para poderlos llevar a cabo. Pero una vez que estén en el entrenamiento, son herramientas sin costo. La más sencilla, nuevamente, la que está en la página web. Y con mucho gusto les doy el link. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Yasmani Franklin Arias nos pide compartir la información, nos deja su correo con todo gusto. La ingeniera Elia Cabanillas García nos pregunta, ¿los reportes de fallas los detectan en automático? ¿Ya no se requiere que el usuario los realice? Sí, o sea, sí, así es. Cuando en diferentes condiciones se genera una alarma, por ejemplo, una radiobase, un suscriptor, se genera una alarma. Hay diferentes tipos de alarmas. Al recibirse la alarma, se procesa la alarma como quiere el operador. Puede ser que lo indique en un color, etcétera. Yo creo que el usuario de todos modos va a reportarlo porque va a sentir que no tiene servicio. Probablemente tengamos el reporte de falla antes que el usuario mismo se entere.
¿no? Puede ser que ocurrió la falla a las 3 de la mañana, va a estar el reporte, la alarma de falla de ese usuario va a estar en el sistema para ser procesada como decida el operador, ¿no? A lo mejor a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, el cliente se va a dar cuenta que no tiene servicio, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas alarmas que no forzosamente son pérdida de servicio. Puede ser, eh, por ejemplo, que el nivel de la calidad o el nivel de throughput que tenía bajó. O sea, uno puede marcar las alarmas que quiere ser señalizado, ¿no? Y de esa forma, en forma automática, en el centro de administración se reciben las alarmas y los reportes, o el equivalente a los reportes de falla de los sistemas. Sí, pero en la respuesta sí, en forma automática se generan estas alarmas, ¿no? De falla. Muy bien, complementando esta pregunta, es un comentario adicional. ¿Y será posible reparar de manera remota? No, depende de la falla, no es fácil. Voy a dar un ejemplo drástico. Si se quemó la unidad, si falló completamente, no hay forma más que ir y reemplazarla. Pero hay otro tipo de problemas que sí son solucionables por configuración. Por ejemplo, veamos, un usuario que tiene interferencia, ¿no? Probablemente lo podemos cambiar de canal, lo podemos cambiar inclusive de banda, porque puede ser que en la banda de 5.4 hay interferencia, pero no hay en la de 5.8. Entonces, ese tipo de problemas son resueltos en forma remota. Sin embargo, habrá otros, como se dañó el POE, que es la unidad de energía, pues no hay otra más que cambiarlo, ¿no? Pero, entonces, dependiendo de la gravedad de la falla, si es una falla de hardware contundente, hay que ir. Y si no, muchas veces se puede solucionar el problema en forma remota. Y daba el ejemplo de la interferencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Roberto Saucedo nos deja sus datos para compartir la presentación con todo Con gusto. gusto. Gerardo Meléndez nos dice, buenos días, ¿qué productos o proyectos de Radwin están enfocados a TVWS? Debe ser TWS. No, sí, TV White TVW. Space. TV White Space. En México ninguno. En México no tenemos proyectos, como comentaba, las bandas de televisión no están autorizadas para hacer pues, transmisión de datos sobre canales de televisión. TV White Space significa que con la digitalización de la televisión tenemos espacios o canales de televisión que han quedado libres. Y en algunos países estos canales se pueden usar para transmisión de datos, ¿no? Para acceso a Internet principalmente en zonas rurales. La ventaja de las frecuencias de televisión es que tienen mayor penetración, por ejemplo en vegetación, tienen mayor alcance muchas veces, ¿no? Y sobre todo no forzosamente requieren línea de vista. Entonces es una ventaja para la transmisión de datos en zonas rurales sobre todo. Sin embargo, en México no está disponible aún. Tenemos proyectos en Estados Unidos donde está disponible la banda, en Colombia, no recuerdo si en Chile o en Argentina también la banda está disponible. Entonces, en los países donde está disponible la banda tenemos algunos proyectos y puedo compartir información con gusto también, ¿no? En México, insisto, no tenemos por la razón que comentaba. Muy bien, muchas gracias. La ingeniera Elia Cabanillas, muy interesante, muchas gracias. Gracias. Humberto Reyes nos pide compartir la presentación, nos deja sus datos con todo gusto. Ricardo González, gracias por compartir la presentación, nos deja su correo. Alberto Bujanda nos pide compartir la presentación y la liga para la plataforma de estudio de propagación. Sí. Red Chan, si pudieran compartir la información, por favor, sí, si nos comparte sus datos, su correo, todo gusto. Gerardo Meléndez, ¿me podrían compartir esa información de TVWS? Claro que sí, si nos dejas, Gerardo, tu correo, con todo gusto. Voy tomando nota porque... Los enviamos. Aquí ya nos deja su correo, a favor de compartir la presentación. El ingeniero Ulises Enrique Toledo nos deja sus datos. Gerardo ya nos dejó aquí sus datos. Yerrel también. David Sandoval, me interesa la información de TVWS, nos deja su correo. Con todo gusto se los compartimos. Y bueno, pues estamos llegando al final de la sesión. Vamos a tener abierta la sesión todavía para dejar
para que nos dejen sus correos y su información. Y bueno, pues nuevamente agradecerle al ingeniero Manuel Castellanos por esta presentación, por esta información tan importante que nos ha compartido, y seguramente estaremos en contacto para compartirles los datos de esta sesión y se puedan contactar directamente contigo, Manuel. Sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Y no sé si quieras hacer un comentario final. Adelante. No, pues nada más agradecerles a todos, a Promptel, a todos los participantes, a todas las participantes que nos hayan invitado y que hayan estado presentes. Espero que les haya sido útil y estamos a sus órdenes. Cualquier información, bueno, vamos a mandar la información que nos han solicitado, pero cualquier cosa adicional que crean que les es útil, con todo gusto estamos aquí para servirles. Y pues agradecer nuevamente a todos y a Promptel por la invitación y por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias.